9:33 minutos, 8:33 minutos en las islas. Perdón, 8:33, que yo estoy adelantándome ya. 9:33, pues ¿dónde? Donde tengan una hora más que aquí. 7:33 en las Islas Canarias. Yo es que estoy groggy también. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Qué bueno que voy a explicar a los oyentes que si me ven groggy y sin voz es porque me he puesto malísima esta noche. Me he ido a urgencias y no sé qué me han dado vía intravenosa, pero estoy así como en otro mundo, ¿no? Qué bonita voz me Bueno, pero eso... bueno, que me voy a ir antes y que si me ven un poco fatal, que me disculpen. Lo que demuestra a doña Lucía Echevarría es que es una persona comprometida con el trabajo y ha venido. Que eso He se lo venido agradecemos porque especialmente. Sabía que si no le dejaba a la pobre María sola, que ya encantada, porque le encanta hablar, yo lo sé. Bueno, y los oyentes incluso estarían encantados también. Nos hubiéramos hecho una risa porque además sin querer me estaban diciendo, oye, hay una tertulia de chicas, y lo he hecho sin querer, ¿eh? Ha sido una circunstancia casual. Doña María Jamardo, muy buenos días. Muy buenos días. Menuda semana la que tiene María Jamardo por delante. Las que me quedan. Bueno, ojalá fuera esta semana, efectivamente. Bueno, le diría que la legislatura que le queda por delante. Bueno, pero este mes va a ser intensito. Yo creo que es verdad que en los últimos meses llevamos ya acumulando una serie de... un caldo de cultivo muy interesante en el ámbito de los tribunales. A partir de la aprobación de la ley de amnistía se abría también un nuevo escenario. Y bueno, espero dejar cerrados los tribunales en agosto, como Dios manda. Bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Lo de que de repente se para la justicia en agosto es algo tradicional en nuestro país. A día de hoy, en el siglo XXI, en el que yo creo que podría haber diferentes turnos, me parece como algo un poco ilógico, ¿no? Luego hablamos del desbloqueo de la justicia. Aparte de que no hay hay otro país que haga esto, que yo sepa. ¿Que funciona así exactamente? No, la verdad, que yo conozca. Yo creo que son más escalonadas las vacaciones. No, y sobre todo que luego dicen, no, es que se está atascando. Bueno, claro, es que si se toman ustedes un mes de vacaciones, ¿no? A ver, pasa la justicia, pasa la Dirección que General se pueden de Tráfico. tomar un mes de vacaciones, No, pero lo supuesto. pueden ir poniendo, dosificando. Sí. Claro, eso pasa, por ejemplo, en la empresa privada, ¿no? Que dicen, oye, pues mira, no vamos a cerrar, vamos a seguir produciendo y vamos a seguir sacando cosas hay adelante. Este señor que se toma las vacaciones en agosto, este señor que se las toma en septiembre y este señor que se las toma en julio. El caso Dejando al margen de que ya la gente es pobre y nadie se puede tomar un mes entero de vacaciones. Sí. Quiero decir, continuadas. Claro. Sí, es cierto que los juzgados de lo penal sí quedan abiertos de guardia, por razones obvias, sobre todo por las causas con preso, en las que evidentemente tiene que haber un tribunal de guardia para tomar decisiones en caso de excarcelaciones o de envíos a prisión. Yo rompo una lanza en favor de los jueces y los funcionarios de justicia que bastante mal lo están pasando. No, por supuesto. O sea, que no nos tomes, que no nos malinterpreten. Los procuradores, yo creo que hay un sector bastante maltratado. No, y sobre todo que yo creo que al gobierno le interesa transmitir ese mensaje, ¿no? De una justicia que en realidad es débil y una justicia, entre comillas, pues eso, ¿no? Menor de edad, ¿no? A la hora de repente poner encima de la mesa cómo nos tienen que tutelar desde Europa para según qué cosas, como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos encima de la mesa la cuestión del Tribunal Constitucional, como Pedro Sánchez ha conseguido retercer, ¿no? Una serie de cuestiones para obligar a aplicar amnistía a absolutamente todo. Ya lo dijo la Fiscalía, que la voluntad del legislador era clara y que se tenía que aplicar acorde a esa ley para que, en fin, ahí cupiera absolutamente de todo, desde la malversación de Puigdemont hasta pues el caso de los ERE, ¿no? De Andalucía, ese robo de esos 680 millones de euros. No sé si los jueces de bien se lo van a poner fácil, pero el caso es que estamos viendo pues cuestiones como, por ejemplo, que ayer salía el primer preso condenado por el caso de los ERE, que estaba condenado a 6 años de cárcel, pues que salía de prisión. El caso de Magdalena Álvarez ya lo saben ustedes. Encima de la mesa está el caso de muchos exconsejeros y, por ejemplo, el caso de Griñán, que podría librarse de la cárcel. En fin, no sé qué os parece, cómo están utilizando la justicia desde el gobierno del Partido Socialista. ¿Tú? Pues lo del Tribunal Constitucional ya es un caso aparte, por varias razones. La primera, porque durante mucho tiempo se ha denunciado que es un órgano politizado, cosa que se está confirmando. A los hechos me remito, con las últimas decisiones y las últimas resoluciones. Hay que recordarle a los oyentes que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Esto significa que no es un órgano de casación del Tribunal Supremo, es decir, no está llamado a revisar los errores del Supremo, por decirlo de alguna manera, ni es una última instancia. Pero en eso lo han convertido quienes quieren dar a entender que los jueces del Supremo
toman decisiones erróneas y que por lo tanto tienen que tener alguien que les tutele en último término. Y lo han hecho además en las sentencias de los ERE, en toda esta batería de resoluciones que estamos conociendo, absolutorias para los exaltos cargos de la Junta Socialista, que durante 10 años desviaron fondos de los parados, hay que recordarlo, que no era cualquier fondo, eran los fondos de los parados, que eran las personas más vulnerables de aquella estructura sociopolítica o socioeconómica, para dárselos a empresas amigas o afines que estaban en crisis. Y lo hicieron con un absoluto descontrol y sin mecanismos de fiscalización a los que están obligadas todas las administraciones públicas por razones obvias, porque uno en su casa trata de controlar el dinero que entra y saber en qué se lo gasta, a dónde va, a qué lo destina, si tiene capacidad de ahorro, si no. Pues eso es lo que pide a las administraciones públicas. Bien, pues aunque es cierto que el Tribunal Constitucional reconoce que eso sucedió así, ha ideado dos fórmulas, una para eliminar los delitos de prevaricación, como el que afectaba a Magdalena Álvarez y, por lo tanto, a todos los inhabilitados, y otro para la malversación, que es aquel delito que sí conlleva penas de prisión y que, por lo tanto, podría suponer el ingreso del expresidente Griñán en la cárcel, aunque esa condena está suspendida por razones de salud por la Audiencia Provincial de Sevilla, a la espera también de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Decir que efectivamente, que aunque se desviaron fondos públicos, como la decisión de los políticos que participaron en ese desvío era una decisión política y no administrativa, que es la validación posterior que el Parlamento hizo a esas partidas, pues que entonces los órganos judiciales no pueden entrar a fiscalizar las decisiones políticas, porque entran en el marco de la libertad de tomar decisiones pues dentro de la gestión propia de una administración, lo que es ya rocambolesco cuando menos, porque esto es como si dejamos fuera de la fiscalización de la justicia las decisiones, yo qué sé, de los consejos de administración de una empresa en la que pudiera haber una administración desleal para los inversores o los accionistas o similar. Y después, en segundo término, ha venido a decir que, aunque había algunos altos cargos socialistas que efectivamente formaban parte de aquella estructura, de aquel entramado, no tenían una responsabilidad directa porque no estaban en la Consejería de Empleo ni vinculados a la misma, que era la que a través de la agencia IDEA repartía esos fondos. Entonces, claro, esta solución ad hoc para dejar impune y para borrar penalmente el caso de corrupción más atroz de la historia de la democracia, que solo en la pieza principal, en la pieza política, en la de los SERE que estamos viendo ahora sobre la mesa, supuso malversar 690 millones de euros de todos los españoles, pues desde luego es un escándalo de proporciones, yo creo que incalculables. Y sobre todo con un exceso de competencias del Tribunal Constitucional, que está revalorando pruebas, que está reconstruyendo las peticiones en los recursos de los recurrentes, de los cargos socialistas que pidieron esa absolución, y lo que es todavía peor, que está permitiendo un relato político para que el Gobierno ataque de manera descarnada a quienes tomaron la decisión de condenar a esos políticos con la ley en la mano y sobre todo de insinuar que esos jueces, que fueron nada menos que 8 magistrados en el caso de las prevaricaciones, 3 de la Audiencia Provincial de Sevilla y 5 por unanimidad del Supremo y 6 en el caso de la malversación, porque hubo 2 votos particulares en el Supremo en contra de esas condenas por malversación, estaban al servicio del Partido Popular. Esto es lo que se está deslizando al decir que fue una cacería, que fue una envolvente del Partido Popular, que fue una causa política del Partido Popular que no tenía ninguna base jurídica. Pero ¿ustedes creen que realmente el Partido Socialista no conocía ese coladero? ¿No? No habían hecho esto de manera intencionada, no sabían perfectamente, porque en muchas ocasiones han dicho, bueno, es que la ley de amnistía tiene sus cosas, ¿no? Y de repente, en un momento determinado se nos dijo que iban a ser 300 personas las beneficiadas por esta ley de amnistía, que su ámbito se circunscribía a la cuestión catalana, concretamente a los hechos ocurridos en 2017, y sin embargo vemos estas cuestiones, Lucía. Bueno, yo estoy fascinada con la explicación de María, pero bueno, para
ponerlo para que lo entienda el vulgo, es si yo robo un anillo y me lo quedo, eso es delito, pero si se lo regalo a mi novia, al parecer no, porque como no me lo he quedado, esto es lo que vienen a decir, ¿no? Entonces el gran problema cuando tú creas estas situaciones en las que nadie parece que trabaje por el bien común, sino que parece por atacar a otro, es que creas una desafección y una confusión y una ansiedad generalizada entre la gente que paga impuestos, claro, que además pagamos unos impuestos desaforados, porque la gran mayoría de nosotros no podemos llegar al análisis maravilloso que hace María porque no tenemos todas las herramientas. Entonces, ¿qué piensa el currito? ¿Qué es lo que quieren llegar a sembrar? ¿Qué es lo que te quieren llegar a sembrar? Todo es corrupción, da igual uno o al otro, entonces van saliendo pues actividades espurias que además otras agrupaciones de lectores que te van convenciendo de que esto es real, de que realmente vives, bueno, en parte es verdad, ¿no? De que vives en una república bananera en la que no te puedes fiar de nadie y en la que tienes que salir huyendo por peteneras, poco menos, ¿no? Entonces creas situaciones como las que tenemos en Francia. Francia tiene otros problemas, como tiene la migración y tiene otros asuntos, pero en lo que se ha creado también esto. Es decir, el votante medio en Francia ahora está completamente perdido y no hay nada peor que transmitas a tus ciudadanos la idea de todo está perdido. Cuando se dice, bueno, es que esto ha sido una cosa del Partido Popular, que bastante difícil de creer, pero desgraciadamente hay quien lo cree. Entonces lo que creen es empezar a desconfiar de la justicia, empezar a desconfiar del sistema, empezar a desconfiar de todo. Creas polarizaciones y es una situación tremendamente irresponsable, porque cuando tú creas polarizaciones extremas en una sociedad, aparte de en una sociedad como la nuestra, que ya tuvo una guerra civil hace menos de un siglo, lo que creas es desconfianzas, tensión, demás. Por lo tanto, ya no es que supieran las consecuencias legales, es que todo lo que está haciendo el gobierno desde hace tiempo es crear discusión, polarización, confusión, doctrina del shock, ¿sabes? Está usted, no sabe usted dónde está, todo lo que usted ve no es verdad, o sea, ya sé que siempre hablo del mismo tema, pero desde el momento en que te convencen de que una mujer puede ser un hombre, de cualquier cosa te quieren convencer. Y bastantes psicólogos sociales creen que esto de la posverdad y el posmodernismo no es casualidad. Es decir, en el momento, fíjate, vamos a explicar esto. Cuando una pareja tóxica quiere maltratar a otra pareja, ¿qué le hace? Luz de gas. ¿Ves este mensaje que me has visto en el móvil? Esto es mentira, tú no lo has visto. ¿Ves la papelina que tenía yo en la cartera? Bueno, esto era paracetamol y tú estás loca. Pues cuando te van haciendo esto de forma constante, lo que crean es lo que se llama una situación de indefensión aprendida. Si tú pones a un perro, esto es un ejemplo muy típico, pero pasa con humanos, y el perro está aquí en una jaula y le da aquí, no sabe si va a salir comida o va a salir una descarga eléctrica y más o menos es aleatorio, ¿qué pasa? Que el perro al final no come, se pone al final de la jaula. Cuando tú le estás dando a tus ciudadanos constantemente mensajes contrapuestos, le haces dudar de lo que debieran estar seguros, que es de su poder judicial, le haces dudar de todo, le estás metiendo constantemente narrativas, relatos de crispación, crispación, crispación. Entonces, como bien explica María, ya no es el entramado que se ha mortado, sino que encima lo justifican y encima es, oiga, quien lo juzgó, es que lo juzgó porque estaba manipulado. Es lo mismo que le están haciendo al joven peinado, que ya no es la risa del bochornoso espectáculo del doble DNI, ¿no? Del doble DNI y que salga una señora del Partido Socialista y directamente reproduzca ese bulo. Es cómo hemos llegado al nivel de que aceptemos que se investigue la vida privada de un juez solo porque está abriendo una instrucción perfectamente legítima contra alguien que a usted no le parece que debieran abrirla. Y entonces llama usted a sus terminales mediáticas y les dice, búsquenme cualquier cosa. A ver si no ha pagado una multa de tráfico, a ver si... doble DNI, ¿no? Sí, claro. Y luego, cuando salen del doble DNI, hemos escuchado que esta señora del PSOE, cuyo nombre no quiero acordarme, es que no me acuerdo. Angélica Rubio, ¿no? Sí. Era la que lo contaba, la periodista que lo contaba. Se refiere a la portavoz. A la portavoz, perdona. Haya dicho, bueno, metí la pata, lo siento. No, porque a ver, difama que algo queda. Entonces van constantemente dejando caer, porque yo, como sabéis, tengo muchísimos amigos y conocidos. El sábado pasado tuve una bronca tremenda con uno, y el nivel de secta que se crea
¿Y cómo creas una secta? En las sectas, al final, se crees todo lo que dice el líder precisamente porque te hacen dudar de todo. Tu madre es mala, tus hermanos son malos, Y entonces es un fundamento sectario a nivel global tan grande que el que sigue allí cree todo lo que le dicen. Es una cosa tremenda, pero cuando hemos llegado a unos niveles en los que eso ya no es que te digan, ya no es que manipulen el Constitucional, ya no es que hagan del Constitucional, como tú bien has dicho, un órgano de casación que no tiene que ser, ya no es que le hayan metido a un señor amigo del alma y que ya sepamos todos que el amigo del alma ha hecho lo que ha podido, es que encima la culpa es de los otros, ¿no? Es como este señor que le pone cuernos a su mujer y no, la culpa es de tu amiga Pepi que te lo dijo, tu amiga Pepi te envidia. O el caso en plan de que suele decir, no, Sí. bueno, es que se rompió porque claro, tú también habías la dejación de funciones, ¿no? En plan de tú no habías estado suficientemente atenta a esta relación. Entonces, yo no soy experta en leyes, pero sí soy experta en psicología social. Y cuando uno mira hacia afuera, tú me has preguntado, ¿es esto inocente? No, no es inocente. No, cuando sí que la orden desde fuera es never complain, never explain, pero en partidos políticos es nunca aceptar un error, como sea, nunca. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro. Y esto lo estamos viendo también en esas comparecencias. Por ejemplo, ayer en el caso del Ministerio de Igualdad compareció junto con el Ministerio del Interior, Marlaska y Ana Redondo, hablando de esos problemas que había habido con las mal llamadas leyes de violencia machista, leyes de violencia de género, en las que decían, pues oye, que mira, que es que había habido un problema de coordinación. Pero es que aquí nadie dimite. Que ha habido muertos, ha habido, en fin, no sé, una Yo serie quiero de cuestiones. recordar que todavía tenemos muy sobre la mesa porque se ha dejado de contabilizar o se ha dejado de publicar ese conteo, pero hay una ley del CSI, una ley aberrante, que por ideología se aprobó de manera precipitada, se aprobó de manera errónea, se aprobó sin atender a los dictámenes de los que entonces avisaron que no era una buena ley y que tenía una falla muy importante en el cálculo de las condenas y que ha dejado en libertad a violadores y pederastas de este país anticipadamente, que ha rebajado las penas de otros y que en lugar de poner el foco en proteger a las víctimas y en defender a esas mujeres con las que se le llena la boca, lo que ha hecho es revictimizarlas en muchos casos y lo que ha hecho es dejar desprotegidas a otras muchas en los otros. Y nadie dimitió por aquello. Nadie pidió disculpas, nadie enmendó el error, nadie asumió la carga de aquella decisión nefasta que estuvo viva bastantes meses, más de los deseables, por desgracia, y que continúa en otro tipo de leyes ideológicas. Sí, pero bueno, hubo una modificación que después sí que puso coto a esa sangría inicial y que efectivamente pues ha ido regularizando, pero después de esa enmienda, que hubiera costado escuchar a quienes advirtieron en aquel momento que había que corregir errores antes de ponerla sobre la mesa. Y esto me sirve para enlazar con lo que preguntaba Carmen sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía en el Supremo, en la decisión que hemos conocido al respecto de la desobediencia, de los desórdenes y de la malversación, porque todavía queda el terrorismo y la alta traición, ha sido un varapalo mayúsculo desde el punto de vista de que el Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal de este país, que tiene los líderes de la magistratura, los top de la magistratura de nuestro país, son los magistrados del Tribunal Supremo, y le han dicho que la técnica legislativa es bastante eficiente. ¿Y eso qué significa? Significa que fue una ley aprobada con mucha premura, una ley que engloba distintos tipos de delito de distinta naturaleza y que por lo tanto es un cajón desastre en el que se quiere meter todo a presión y al final acaba reventando porque no entra nada de lo que se estimaba, y después corrigiendo una serie de conceptos penales básicos que yo, si hubiera sido el legislador al que acusa de lenidad, que yo creo que lo hicieron también a propósito para que tuvieran que ir al diccionario a buscar lo que significa la palabra, que viene a ser como que se es flojito o blando en la exigencia del cumplimiento de los deberes y las obligaciones, en este caso de la custodia de los bienes públicos, de los fondos que se utilizaron para financiar ese procés, y en los que además de afear a los líderes separatistas que usasen esos fondos de manera indebida para financiar su proyecto separatista y por lo tanto beneficiarse políticamente, aunque no patrimonialmente, de cojo el dinero y me lo llevo a una cuenta en Suiza y con esto me compro una casa en Bahamas,
sí había un beneficio, había un rédito directo derivado de esa mala gestión. Pero es que además les dice que a todos aquellos a los que engañaron en su proyecto, pusieron dinero para financiar ese proyecto, empobreciéndose. Algo a lo que nunca se asomaron los líderes separatistas, que jamás financiaron de su bolsillo ese procés, pudiendo hacerlo, pudiendo elegir entre cojo lo que no es mío y lo gestiono de manera indebida para conseguir lo que quiero, o financio con lo mío y aporto, ya que estoy tan convencido de mis ideales y del proyecto que estoy asumiendo, para sufragar el coste de esta acción, eligieron lo primero. Es decir, no solo malversaron en cuanto que se quedaron con el dinero de terceros, sino que hicieron que terceros les diesen su dinero, empobreciéndoles para conseguir algo que ellos mismos sabían que era inconstitucional. Y yo creo que, de verdad, los autos del Supremo son muy fáciles de entender. Los dos son muy pedagógicos, son muy sencillos, los puede entender cualquier persona. Deberían leérselo todos los ciudadanos para saber de qué estamos hablando y qué es lo que se ha intentado colar en esa amnistía infame, que desde luego no va a ser de manera directa aplicada ni de manera total, y ya lo estamos viendo, la última palabra la tiene el Supremo. Ni siquiera necesita la tutela de Europa para decir esto no encaja en nuestro ordenamiento, esto no encaja en la amnistía, esto que ustedes están intentando colar lo están haciendo con el calzador y ni con esas. Y yo creo que esto también ha sido un golpe en la mesa del Poder Judicial, que está señalado, que está perseguido, que está maltratado, en muchas ocasiones desde el punto de vista abstracto, pero en muchas otras ocasiones, y lo estamos viendo cada vez más, con nombre y apellidos hacia jueces que son discrepantes con la posición que se supone que tiene que ser la oficialista, al margen de la ley vigente. Es decir, a mí, de hecho, me llama mucho la atención ese punto que ponía a María Jamarta encima de la mesa. Si realmente los líderes del proceso independentista catalán en el año 2017 hubieran tenido que financiar de sus bolsillos todo el dinero, ¿no?, que fue a parar en aquel, no sé, esperpento, ¿no?, con esas urnas de plástico que parecían, pues eso, envases de alimentos en plan tipo Tupperware. Si lo hubieran tenido que pagar de su bolsillo, yo creo que no hubiera salido adelante, ¿no? Porque es lo tipo que dicen, bueno, es muy fácil hacerlo con el dinero de otros, sobre todo con ese dinero público del que dijo en un momento determinado la ministra que no era de nadie. Entonces yo creo que amparándose en eso, como no era de nadie ese dinero de público, pues tiraron para adelante. Hay una cosa interesante de lo que decía Lucía Echevarría hacia el símil ese del anillo, ¿no? En plan de, bueno, como no me lo quedo yo, sino que lo regalo. Lo que hace con ese ejemplo es, pues, contar lo que ha pasado con el procés, ¿no? Ellos se ahorraron el tener que poner su dinero para comprar un anillo, ¿no? Claro. Ellos se ahorraron esa parte. Entonces, en lo que sí yo hubo... recuerdo sí que han tenido incrementos patrimoniales, ¿eh? Bueno, sí, además, yo no sé si es sí. capaz o la justicia será capaz de acreditarlos, pero desde luego lo que sí tiene claro la justicia es que con independencia de que no hubiera un enriquecimiento patrimonial directo, de que en mi cuenta de 0 haya pasado a 100 porque quité de la caja pública 100, lo que sí dice es, ustedes iban a obtener un beneficio personal de la acción política en la que ustedes sabían que saldrían beneficiados porque estaban, en definitiva, comprando voluntades o comprando votos o consiguiendo adeptos para su proyecto separatista y, por lo tanto, para perpetuarse en ese poder y seguir cobrando de lo público. Es decir, hay un beneficio claro, o al menos... Mira, vamos a hablar de lo público. Yo, como sabéis, sí que creo que existe la violencia machista y sí que creo la violencia vicaria. Imaginemos que no creemos, da igual. Voy a ir a otro tema. Solo datos. Esto lo publiqué yo el otro día. Presupuesto anual del Ministerio de Igualdad, 273 millones de euros. Presupuesto destinado a los últimos 5 años, 2.500 millones de euros. Supuestamente con 2.500 millones de euros habrías hecho maravillas, ¿no? Pues en un año el número de víctimas de violencia machista cada año ha ido subiendo 10%. Entonces te dicen, no, es que ahora es más fácil denunciar, ¿no? De hecho es más difícil, pero seguimos. La tasa de víctimas fue de 79, cada 10.000 mujeres, casi 80 han sido maltratadas. Va subiendo 10% cada año. Y esto, hostia, lo dice, perdón por la frase, lo dice El País, que no sospechamos que sea un medio. Han aumentado, atención, 55% las agresiones sexuales a menores. La fuente, ANAR, una asociación dedicada a la infancia y a que nadie sospecha de ser antigubernamental.
En un solo año, cada año 12% aumentan las agresiones en manada y el 50% son menores de edad, menores de 15 años. Luego vamos a los 1.200 agresores sexuales, 1.200 y pico beneficiados. Luego vamos a los centros de acogida cerrados y los centros de ayuda cerrados. A los 119 casos que se han denunciado en el que se han desviado fondos del Fondo de Estado para el Pacto de Estado de la Violencia de Género, que se han ido a cosas que eran como un informe sobre los no binarios, 15.000 euros, unas clases de twerking, unas clases de empoderamiento. Es que me río, pero no tienen ninguna gracia. Entonces, ayer mismo salían publicadas 3 condenas. Una, besar a una mujer sin su permiso, 1 año y 9 meses. 2, violar a una mujer, 4 años. Violar a una mujer. Entonces me puse a ver. Y 3, violar a 2 menores, 2 años. Me fui a Estados Unidos, estado por estado, ¿vale? Claro que en Arkansas o Alabama te va a salir mucho más caro que en Nueva York. Pero más o menos la media, Arkansas, que es lo peor, te puede salir 30 años violar a un menor, pero Nueva York no bajas de 10, ¿vale? ¿Cómo puede ser que nos hayamos convertido, el gobierno más feminista de la historia, en el que tiene el país de Europa que probablemente tiene las penas más bajas por violación, mientras que besar a una persona sin su consentimiento es 1 año y medio? Entonces lo que hacen es cosas muy mediáticas, como casos Rubiales, o ha besado a una mujer sin su consentimiento, o caso Alves, en el que se le dio todo el bombo y platillo a hemos condenado. Estará bien o estará mal, pero la realidad es que si fuera de esos casos mediáticos, en España violar es tremendamente barato y violar a menores es tremendamente barato. Es tremendamente barato. Entonces, ¿por qué de repente besar a una persona sin su consentimiento es 1 año y pico, pero violar son 4? Por lo que tú sabes, porque se han juntado los tipos. Entonces resulta Cuando que todo es delito, sí, nada lo es. Agravan muchísimo besar a alguien, pero esto quiere decir que bajas muchísimo violar. Yo solo digo que si yo llego a ser la madre de la chica a cuyo violador solo le han caído 2 años, siendo ella menor de edad, yo creo que me tomo la justicia por mi mano, te lo juro.